¿qué fue la cosa puntual? Bueno, destacamos entonces algunos puntos que ya leyeron ustedes sobre qué es el arte, de lo que es la lección primera del breviario de estética de Benedetto Croce. Y justamente entonces vamos a destacar algunos de los aspectos, como para resumir, porque es extenso el capítulo. La primera cita que diría que es el arte es aquello que todos saben lo que es, ¿no? Es decir, esta cualidad del arte que es capaz o plausible de ser distinguido por cualquiera, ¿no es cierto? Y ahí no lo define, pero empieza a dar pautas de lo que sería el hecho artístico, ¿no? Bien. Dice, toda pregunta implica siempre una noticia de la cosa preguntada, designada la pregunta y por ende calificada y conocida. Bien. Bueno, después habla de los tipos de personas y dice que hay ideas que van muchas veces implícitamente envueltas en los juicios que se hacen en torno a determinadas obras de artes y que algunas veces se pronuncian en forma de aforismos y definiciones. Esa es la primera hoja. Bien, entonces él mismo se vuelve a plantear qué cosa es el arte, ¿no? Y sostiene que, como pasa en general, toda pregunta filosófica sobre la naturaleza de lo real y toda pregunta sobre el conocimiento, si adquieren las palabras que se emplean cierta matriz de problema general y total que se pretende resolver por primera y última vez, tiene siempre en efecto un significado circunstancial que reza con las dificultades especiales que se viven en un momento determinado de la historia del pensamiento. Esto se refiere entonces a que cada uno está en relación con su época y las diferentes concepciones del arte a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Con respecto, saltamos un poco, ¿no? Y dice, la respuesta del filósofo digno de tal nombre ha de tener nada menos que la pretensión de resolver adecuadamente todos los problemas que han surgido hasta aquel momento en el curso de la historia, en torno a la naturaleza del arte, y la del laico, moviéndose en un círculo bastante más limitado, no tiene brío para salirse de él. Fenómeno que probamos experimentalmente con la fuerza del eterno procedimiento socrático. Es decir, habla un poquito que para conocer lo que sería el arte habría que hacer un trabajo exhaustivo a lo largo del pensamiento del mismo, a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Bueno, sigue con el filósofo. Dice, un sistema es como una casa, que después de haberse construido y decorado, sujeta como está a la acción de estructura de los elementos, necesita de un cuidado más o menos enérgico, pero asiduo, de conservación, y que en un momento determinado no hay solo que restaurar, apuntalar, sino echar a tierra sus cimientos para levantarlos de vuelta. Esto habla un poco de la actitud, ¿no?, del pensador sobre el arte en relación a lo que son los principios que a veces se dieron por uno u otro teórico, ¿no?, y que quizás haya que cuestionarlos, ¿no? Bien. Habla del contraste que muchos resaltan entre el equilibrio mental de la gente ordinaria y las extravagancias de filósofos. Dice,
A ningún hombre de buen sentido se le ocurre decir, por ejemplo, que el arte es la resonancia del instinto sexual, o que el arte es un maleficio que debe ser castigado en las repúblicas bien gobernadas. Absurdo que han dicho, sin embargo, filósofos y grandes filósofos por lo demás, ¿no? Es decir, que implícitamente hace cierta crítica de ciertas posturas. Bien. La indignación del filósofo, dice en la 14, en torno al arte, tiene que recorrer las vías del error para topar con el sendero de la verdad, ¿no? Ahí habla metafóricamente que primero a veces hay que equivocarse para luego llegar a ese camino, sendero metafórico de la verdad, que no es distinto a aquellas, sino aquellas mismas atravesadas por un hilo que permite dominar el laberinto. Bien. Luego, define sobre la 16 al final, dice, ¿qué es el arte? Y ahí dice, el arte es visión o intuición. ¿Ah? Y ustedes no buscaron, que siempre les digo, busquen lo que es intuición, aunque nos parece que sepamos, de la filosofía, la percepción, la intuición es la percepción íntima e instantánea de una idea o de una verdad, tal como si se tuviera a la vista. La segunda definición que nos da la RAE de intuición es la facultad de comprender las cosas instantáneamente sin razonamiento. Entonces ahí dice, es visión o intuición, ¿tá? Dice, el artista produce una imagen o fantasma y que gusta del arte dirige la vista al sitio que el artista le ha señalado con los dedos y ve por la mirilla que éste le ha abierto. ¿Ah? Ahí habla de esa mirilla como si fuera una mirilla de puerta, ¿no? Como si el artista fuera capaz de hacer esa nueva forma, esa mirilla sería un símbolo de esa nueva forma de mirar la realidad, ¿no es cierto? Y entonces esa contemplación por la mirilla, ¿no? Dice, reproduce la imagen dentro de sí mismo. Dice, reitero para que se entienda, el artista produce una imagen o fantasma y el que le gusta el arte dirige la vista al sitio que el artista le ha señalado con los dedos y ve por la mirilla que éste le ha abierto y reproduce la imagen dentro de sí mismo. Es decir, ahí habla entonces de la recepción que el que no es artista ve sobre esa obra o texto. ¿Tá? Intuición, visión, contemplación, imaginación, fantasía, figuración, representación.
son palabras sinónimas cuando discurrimos en derredor del arte y que elevan nuestra mente al mismo concepto o a la misma esfera de conceptos, indicio de consenso universal. Dice, pero esta respuesta mía de que el arte es intuición adquiere inmediatamente una significación particular a cuenta de todo lo que implícitamente niega y de lo que distingue el arte. ¿Tá? Entonces dice que lo que niega ante todo es que el arte sea un fenómeno físico. ¿Tá? Es decir, y pone como ejemplo ciertos y determinados colores y relaciones de colores, ciertas y determinadas formas de cuerpo, ciertos determinados de sonidos y relaciones de sonidos, ciertos fenómenos de calor y de electricidad, lo que llamamos en una palabra fenómenos físicos. Es decir, que dice que el arte es mucho más que eso, ¿tá? Mucho más que ese fenómeno físico que puede ser la superposición de colores, ¿no es cierto? Dice que el pensamiento humano ya ha caído en el error de confundir el arte con el fenómeno físico. Y como los niños que tocan la pompa de jabón y que quieren tocar el arco iris, el espíritu humano, admirando las cosas bellas, trata de buscar las raíces del arte en la naturaleza externa y se da a pensar, o cree debe pensar, por qué ciertos colores son bellos y otros feos, por qué son bellas ciertas formas del cuerpo y otras feas. Ahí entonces es importante esta comparación que hace, ¿tá?, del pensamiento humano como los niños, ¿no?, que tocan la pompa de jabón y quieren tocar el arco iris, ¿no? Es decir, ¿qué nos quiere dar a entender? ¿No? Esto que dice: en el pensamiento humano no voy a poner todo porque es larguísima, ¿tá?, pero después, como los niños que tocan la pompa de jabón y quieren tocar el arco iris. ¿Qué quiere decir esta comparación? Ahí, ¿cuáles son los elementos de esta comparación? ¿Sí? Ahí está, el término real es el pensamiento humano. Término comparado, ¿sí? Este es el nexo. Y el acompañante Los niños que tocan pompa de jabón y quieren tocar el arco iris. Ahí está todo, ¿no? Comparable, sí, sí. Donde el sustantivo niño reúne y acá sería una subordinada. Sí. Después tiene un nexo ahí. Vamos a poner ahí. ¿Está? Esta es la subordinada y acá también y los niños quieren ¿está? Elemento figurado. Entonces, ¿qué quiere decir esta comparación? Pero recuerden que cuando hay una comparación hay similitudes. ¿Cuáles serían las similitudes de esta comparación? O sea, con el pensamiento humano. ¿Por qué lo relaciona con un niño que toca la pompa de jabón y quieren tocar el arco iris? ¿Cuáles son las similitudes? No, ahí lo que está planteando me parece que el pensamiento humano, en el sentido de aquellos que quieren interpretar el arte como un fenómeno físico, no terminan cayendo como los niños que quieren tocar el arco iris con la pompa de jabón. Es decir, que esa expresión material de la obra de arte no era
O sea, no necesariamente saber de arte. Exacto, O ¿no? de qué material está hecho, no pasa nada. Ah, Estás no. hablando sobre el arte. Las similitudes entonces están justamente en confundir lo que sería ese arco iris que ellos piensan que está ahí y se le rompe al tocar la pompa de jabón, porque ahí en realidad piensan que lo material, es decir, que sería lo físico, no es el arte, ¿no? Confundir entonces el objeto físico con lo que es el arte en sí. ¿Está? Es decir, está la idea entonces además de que cualquiera además podría tocar, como un niño, tocar el arco iris con la mano, ¿no es cierto? Como que cualquiera lo podría comprender, como que cualquiera lo podría percibir. También hay una idea de lo que sería la valoración implícita, ya sea por otros elementos que no sean solo físicos, de lo que vos podés entender y apreciar sobre una obra de arte, ¿cierto? ¿Sí? Y del afán de querer explicarlo todo también, ¿no? De querer poner el pensamiento racional y establecer una definición de cada cosa, y a veces hay cosas como el arte que exceden una definición cerrada. Ahí está, ¿no? Ahí está porque está realizado por múltiples elementos. ¿Está? Creo que esa comparación es lo más significativo de esta parte. ¿Está? Y aquello de, viste que después dice, ¿por qué ciertos colores son feos y otros bellos? Y de repente pueden estar los mismos colores en dos obras de arte y en uno queda bien, en otro queda mal, ¿no? Es decir, cómo no es en realidad el color, sino cómo es la composición de la obra. Bien. Bueno, ¿qué otro elemento tú me habías dicho que te quedaba? Después ustedes dijeron muy bien muchos aspectos, o sea que no voy a reiterar. La parte de cuando habla del placer, ¿no? Dice, hasta en las relaciones entre nosotros y las obras de arte, salta a los ojos la diferencia entre el placer y el arte, porque la figura representada puede ser muy querida para nosotros y despertar los más deleitosos recuerdos a nuestro espíritu, siendo el cuadro horrible, y por lo contrario, el cuadro puede ser bello y la figura que representa odiosa para nuestro corazón, ¿no? Es decir, no es solo de la obra lo que es en sí, sino lo que representa para el que la contempla. Dice, acá es que habla, dice, o el mismo cuadro que representamos bello puede despertar nuestra rabia, nuestra envidia, porque es obra de un enemigo, acá es que hablaba, o de un adversario nuestro, al que producirá ventajas de toda clase, dándole mayor prestigio, ¿no? Ahí habla de algo puramente humano, ¿no? De nuestros intereses prácticos con los dolores y placeres correlativos se mezclan y se confunden algunas veces con nuestro interés artístico, hasta lo perturban, pero no se confunden con él. A lo más, para sostener con mayor validez la afirmación de que el arte es lo agradable, llegaremos a afirmar que el arte no es lo agradable en general, sino una forma particular de lo agradable. Esa puede ser otra de las conclusiones ahí que, si quieren señalar, ¿no? El arte no es lo agradable en general, sino una forma particular de lo agradable. Dice, pero esta restricción, en lugar de ser una defensa, es un verdadero abandono de tesis, porque si el arte es una forma particular de lo agradable, su carácter definitivo lo determina.
no lo agradable en general, sino lo que distingue lo agradable en general de las otras especies de lo agradable y ese elemento distintivo. Más que a lo agradable o a lo distintivo de lo agradable, hay que sujetar la investigación. Y dice que la doctrina que define el arte como lo agradable tiene una denominación especial y es la estética hedonista. Y largas y complicadas vicisitudes en la historia de las doctrinas estéticas. Se manifiesta en el mundo greco-romano. Bueno, ahí empieza a relacionar con, era la parte que vos decías sobre diferentes aspectos. No se olviden que el hedonismo es una palabra del griego que significa placer, ¿sí? Doctrina que proclama el placer como fin supremo de la vida, ¿no? Sí, la doctrina estética y filosófica considera el placer como el propósito principal y el bien supremo de la vida. Ahí está. Bien aprendido. Muy bien. Después, entonces, bueno, se manifiesta en el mundo grecorromano, asoma la cabeza en el siglo XVIII, torna a florecer en la segunda mitad del XIX y revive aún con gran predicamento, gozando la fama especial y siendo más bien acogida entre los principiantes de la estética. Los principiantes de la estética, y me perdí. Que se dejan convencer por la consideración de que el arte suscita placer, ¿no? La vida de esta doctrina consiste en proponer alternativamente una u otra clase de placeres o varias clases de placer a la vez. El placer de los sentidos superior es el placer del juego, la conciencia de la propia fuerza, el erotismo, etc. En añadir elementos distintos a lo agradable, por ejemplo, lo útil, cuando se entiende que algo distinto de lo agradable, la satisfacción de las necesidades cognitivas, morales, etc. Bien. Y dice, después salto una parte que dice, la 20 abajo, que dice, la doctrina hedonística expresa la verdad cuando pone de relieve el acompañamiento hedonístico o placentero, que es común a la actividad estética y a cualquier otra especie de actividad espiritual, y que no se niega precisamente porque neguemos del todo la identificación del arte como lo agradable y porque distingamos el arte de lo agradable definiéndole como intuición. Ahí llega de vuelta a la parte de la intuición. Bien, más adelante, en la 22, hay otra sentencia que dice, el arte no puede hacerlo todo. Es decir, ahí de cierta manera está como limitando, ¿no? Dice, como no puede hacerlo tampoco la geometría, sin que a pesar de su importancia pierda nada de su respetabilidad, como tampoco tiene por qué perderla el arte. Los mismos estéticos moralistas se dan cuenta de la impotencia del arte como elemento moralizador y por eso transigían con él de la mejor gana del mundo, permitiéndoles placeres que no fueran morales, con tal de que no fueran abiertamente deshonestos, recomendando recomendándoles, que utilizasen con buenos fines el dominio que el arte, por su fuerza hedonística, ejercía sobre el espíritu, y que endulzasen las píldoras, poniendo buena dosis de azúcar en los bordes del vaso que contenía la amarga medicina, ¿no? Ahí una metáfora de como que se tragaran algo que no era así, ¿no?
que hiciese de ramera si no sabía jugar con las naturales y viejas caricias, el servicio de la Santa Iglesia del Amor. Ahí se refiere a la moral. Y más abajo sintetiza: la doctrina moralista del arte fue, es y será perpetuamente benéfica por sus mismas contradicciones, y fue y será un esfuerzo desgraciado por lo demás para distinguir el arte de lo mero agradable, con el cual se confunde, designándole un puesto más digno. ¿Está? Bien, y después al definir el arte como intuición, se niega que tenga un carácter de conocimiento conceptual. ¿Tá? Es decir, eso que va más allá del conocimiento conceptual. Dice: el conocimiento conceptual en su forma pura, que es la filosófica, es siempre realista, porque trata de establecer la realidad contra la irrealidad, o de rebajar la irrealidad, incluyéndola en la realidad como un momento subordinado de la realidad misma. Pero la intuición quiere decir precisamente indistinción de realidad e irrealidad. La imagen en su valor de mera imagen, la pura idealidad de la imagen. Al contraponer el conocimiento intuitivo y sensible al conceptual o inteligible, la estética a la ética, se trata de reivindicar la autonomía de esta forma del conocimiento más sencilla y elemental, que ha sido comparada al sueño y no al sonido de la vida teórica, respecto de la cual la filosofía ha sido comparada con la vigilia. Bueno. Claro, y después habla de la idealidad, dice, es la virtud íntima del arte, ¿tá? Que es un concepto que tú remarcaste. Dice: muere el arte en el artista, que de tal se trueca en crítico de sí mismo, y muere también en el que mira o escucha, porque de arrobado contemplador del arte se transforma en observador penetrante de la vida. El artista no cree ni deja de creer en su imagen, la produce sencillamente. Por distintas razones, el concepto de arte como intuición excluye también la concepción del arte como producción de clases, tipos, especies y géneros. Y también excluye la concepción del arte, como hubo de decir un gran filósofo, matemático y filósofo, como ejercicio de aritmética inconsciente, o lo que es igual, distingue el arte de las ciencias positivas y matemáticas, porque en esta se da la forma conceptual, aunque privada del carácter realista, como mera representación general o mera abstracción. Bien. Después más abajo dice que el espíritu matemático y el espíritu científico son los enemigos declarados del espíritu poético. ¿Tá? Dice: los tiempos en que predominan las ciencias naturales y matemáticas, por ejemplo, en el intelectualísimo siglo XVIII, son por contraste los más fecundos para la poesía. Y después habla del carácter alógico del arte, ¿no? Dice: es la más difícil e importante de las polémicas incluidas en la forma del arte-intuición, ya que las teorías que tratan de explicar el arte como filosofía, como religión, como historia, como ciencia y en grado menor
como ciencia matemática ocupan en efecto la mayor parte en la historia de la ciencia estética y se adornan con los nombres de filósofos más gloriosos. En la filosofía del siglo XVIII tenemos ejemplos de la identificación y de confusión del arte con la religión y la filosofía, que nos suministran Schilling y Hegel. Taine confunde el arte con las ciencias naturales. Los veristas franceses lo barajan con la observación histórica y documentada. El formalismo de los gebartianos confunde el arte con las matemáticas, pero sería útil buscar en todos estos autores o en otros que pudiéramos recordar ejemplos puros de tales errores. El error nunca es puro, si lo fuera sería verdad, y por eso las doctrinas, que para mayor brevedad llamaré conceptualistas del arte, contienen dentro de sí elementos disolventes tan numerosos y eficaces, cuanto más enérgico era el espíritu del filósofo que lo producía. Es decir, ahí realizó una crítica a los filósofos mencionados en relación entonces a lo que ellos pensaban, ¿no? Bueno. Dice, ya puede verse, en la 26 abajo, ya puede verse como en la sencillísima fórmula del arte es la intuición, que traducida a otros aforismos sinónimos, por ejemplo, el arte es obra de fantasía, se oye en boca de todos los que discurren diariamente sobre arte y se encuentran con más viejos vocablos, imitación, ficción, fábula, en tantos otros libros antiguos. Dicha ahora en el cuerpo de un discurso filosófico, se llena de un contenido histórico, crítico y polémico, de cuya riqueza podemos dar algunas señales. ¿Tá? Entonces, allí ¿no? Dice cómo esa defensa del arte es la intuición, ¿tá? Y no es, no, como que a él no le cabe otra palabra, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Bien. Y ahora salto a la 28 que dice la doctrina del arte como intuición, como forma, como fantasía, da lugar a un problema ulterior. No digo último, que no es de contraposición y de distensión con respecto a la física del hedonismo, la lógica y la ética, sino que nace en el campo mismo de las imágenes, y poniendo en duda la suficiencia de la imagen para definir el carácter del arte, en realidad giramos en torno al modo de distinguir la imagen pura de la espuria, es decir, de la falsa, viniendo a enriquecer de esta manera el concepto de la imagen y del arte. Bien. ¿Qué papel, se pregunta, puede desempeñar en el espíritu del hombre un mundo de meras imágenes, sin valor filosófico, histórico, religioso y científico, y hasta sin valor moral hedonista? ¿No? Es decir, los múltiples elementos que inciden en el arte. Dice, es cierto que algunas veces, estoy en la 28 abajo, último párrafo, es cierto que algunas veces nos deleita la lectura de una novela de aventuras donde unas imágenes se suceden a otras del modo más vario y peregrino, más nos deleita en momentos de hastío, cuando nos vemos obligados a matar el tiempo. Hablando con toda conciencia, esto no es arte, se trata de tales casos de un pasatiempo y de un juego, pero si el arte fuese juego y pasatiempo, caería en los amplios brazos, siempre dispuestos a recogerle, de las doctrinas hedonistas. ¿Tá? Así que hay algo, ahí destaca
de lo que no es, ¿no? No es juego y tampoco pasatiempo. Más abajo en la 29 dice, de modo que el arte o no es intuición pura y las exigencias expresadas por las doctrinas que hemos refutado son falsas, razón por la cual aparece llena de dudas la misma refutación, o la intuición no puede consistir en un fenómeno simple de imaginación, ¿no? Entonces, acá justamente dice que, bueno, lo que él ha debatido, es decir, justamente negado, ¿tá? Y dice que entonces la intuición no puede consistir en un fenómeno simple de la imaginación, ¿no? Para hacer más estrecho, más difícil el problema, eliminaremos de él la parte más sencilla y de la respuesta. Y no he querido olvidar porque es muy enredosa y confusa. En verdad, la intuición, ahí acá define, ¿no? Es producción de una imagen, no de un amasijo incoherente de imágenes que se obtiene remozando. Remozando sería dar o comunicar aspectos como de nuevo, ¿no? Remozando imágenes antiguas, dice, dejando que se sucedan unas a otras arbitrariamente, combinándolas unas con otras en un juego de niño. Para expresar esta distinción entre la intuición y el arte de fantasear, la vieja poética aprovechaba sobre todo el concepto de unidad, advirtiendo que todo trabajo artístico había de ser simple y único, o aprovechando también el concepto afín de la unidad en variedad, esto es, que las múltiples imágenes habían de reducirse a un centro común y fundirse en una imagen completa. ¿Tá? Otro elemento que tengo marcado es que se ha dicho que la imagen artística es tal cuando une lo sensible a lo inteligible y representa una idea. ¿Tá? Y luego pues, debate, ¿no? Pero inteligible o idea no puede significar otra cosa, ni otra cosa representar tampoco entre los sostenedores de esta teoría, que concepto y concepto concreto o idea, propio de la alta especulación filosófica, distinto del concepto abstracto o de la representativo de las ciencias. Pero en todo caso, el concepto, la idea, une siempre lo inteligible a lo sensible. Y no solamente en el arte, porque el nuevo concepto del concepto, inaugurado por Kant, e inmanente, por decirlo así, en todo el pensamiento moderno, salva el desgarramiento del mundo sensible y del mundo inteligible, concibiendo el concepto como juicio, el juicio como síntesis a priori y la síntesis a priori como verbo que se hace carne como historia. Así es que la definición del arte traslada la fantasía a la lógica y el arte a la filosofía, y se nos aparece clara y eficaz frente a la concepción abstracta de la ciencia. Cuando dice a priori significa con anterioridad a la experiencia o independientemente de ella. ¿Tá? No en el sentido psicológico, sino en el sentido lógico. No es necesario recurrir a la experiencia para asumir que un enunciado es verdadero. A eso se refiere cuando dice. Bien. Así el arte y la filosofía se nos aparece clara y eficaz frente a la concepción abstracta de la ciencia, sin entrar en el problema del arte, la crítica del juicio estética y teológico de Kant, que tuvo precisamente la misión histórica de corregir lo que aún quedaba de abstracto en la crítica de la razón pura. Bueno.
Después hace una comparación de la idea. Dice, lo que ocurre es que la idea que ha desaparecido, la idea que se ha hecho representación, la idea que no puede ya aprenderse como idea, es algo que queramos extraerle como el azúcar del agua azucarada, ¿no? ¿Cuál es la relación ahí? ¿Cuál es la relación ahí entre la idea, ¿tá? Que la intuición, en el caso de lo que con la intuición del arte, que hace la idea. Ahí está. Ese es el elemento que está. Porque ya no es idea, sino solamente el signo del principio de unidad de la imagen artística, ¿no? Porque la idea es lo que estuvo primero. Claro está que el arte es símbolo, que todo el arte es símbolo y que está henchido de significación. Pero ¿de qué símbolo se trata? ¿Qué es lo que significa? La intuición, si es verdaderamente artística, es verdaderamente intuición y no un caótico amasijo de imágenes. Solo cuando tiene un principio vital que la anima, identificándose con ella. Pero ¿cuál es este principio? Bueno, y ahí también hace una relación entre los diferentes momentos, ¿no? Bueno, después habla que no se puede hacer una diferenciación. Dice que las grandes obras o los grandes fragmentos de ella no pueden llamarse ni románticas, ni clásicas, ni pasionales, ni representativas, porque son a la vez representativas, pasionales, clásicas y románticas. Otra definición que hace en la 34, en este caso, dice, el arte es una aspiración encerrada en el cerco de la representación. Y en el arte, la aspiración vive solo por la representación. Y la representación vive únicamente por la aspiración. ¿Ya? Es decir, acá habla un poco de la sensación del artista al hacer una obra, ¿no? Que primero está la aspiración de hacer la obra, ¿no? Y luego queda en esa representación, que lo más fácil de verlo y lo más claro nos parece, por ejemplo, en la pintura, ¿no? La idea que se quiere dar queda después representada en ese dibujo, ¿no? Como la otra vez hablabas del grito de Munch, ¿no? Por ejemplo. ¿Ya? Pero esa aspiración se quedó plasmada en la representación, ¿no? En esa imagen. Y más adelante dice, lo que admiramos en las genuinas obras de arte es la perfecta forma fantástica que asume un estado espiritual a lo que llamamos vida, unidad, logro, plenitud de la obra de arte. Y luego hace una serie de preguntas retóricas que nos dan a entender claramente lo que él quiere sostener de esa obra como un todo, ¿no? Porque dice, ¿qué es la figura de un cuadro separada del fondo de ese cuadro y llevada al de otro cuadro distinto, ¿no? Es decir, que toda la obra es exactamente lo que es, pero no se puede sacar un personaje y sacarlo, dice, que es el personaje de un drama o de una novela fuera de su relación con los demás personajes, ¿no?
¿Qué sería Papá Goriot si estuviera en otro contexto, sin sus hijas, por ejemplo, fundamentales para el desarrollo de la obra, ¿no? ¿Qué valor tiene la acción general si no es una acción del espíritu del autor? Intrustivas son a este propósito las disputas seculares en torno a la unidad dramática que desde las determinaciones intrínsecas del tiempo y del lugar se relaciona luego con la unidad de acción y con la unidad del interés más tarde para disolver la unidad de interés en el interés del espíritu del autor, en el ideal que lo anima. Bien. Y termina, ¿no?, con la intuición artística es pues siempre intuición lírica. Palabra esta última que no está como adjetivo ni determinante de la intuición, sino como sinónimo, ¿está? Es decir, que ese lírico estaría como sinónimo de la intuición, ¿no? No como adjetivo ni determinante de la intuición, sino como sinónimo, como otro de los muchos sinónimos que pueden añadirse a los que se ha recordado y que designan todos ellos la intuición. Y si alguna vez como sinónimo asume la forma gramatical del adjetivo, la asume para hacer entender la diferencia que existe entre la intuición e imagen, o sea, entre el nexo de imágenes, y porque lo que se llama imágenes es siempre nexo de imágenes. No existiendo imágenes átomos, acá era un poco lo que tú decías, ¿no? Es decir, no existe una imagen, como recién dijo lo de los personajes, ¿no? No existe una imagen que sea como hace la metáfora con el átomo, ¿está? Como separada y que no sea dependiente de la otra imagen. Ahí está. Como no existen pensamientos átomos entre la intuición veraz que constituye organismo y como organismo tiene su principio vital que es el organismo mismo, ¿no? Es decir, el organismo también formado por átomos, pero si sacás un solo átomo de ese organismo, bueno, no es el todo, es nada, ¿no? Y la falsa intuición, que es amasijo de imágenes barajado por juego de cálculo, por cálculo o por otro fin práctico, cuyo nexo práctico también se demuestra considerado desde el aspecto estético, no ya orgánico sino mecánico. Pero no siendo para estos fines afirmativos y polémicos, la palabra lírica sería redundante. Y el arte queda perfectamente definido cuando se define con toda sencillez como intuición. Así que como ustedes vieron, ¿qué es el arte? Él hace todo este rodeo, pero lo entonces definido como intuición, ¿tá? Con todas esas características que vimos entonces. Bien. Que ha trazado sumariamente entre el arte y todo lo que con el arte se confunde, suele confundirse, lleva indudablemente a un pequeño esfuerzo mental, pero este esfuerzo tiene al fin su premio a la libertad, y por su medio se conquista en relación con las múltiples distinciones falaces que se tocan en el campo de la estética, las cuales, si bien se reducen al primer golpe de vista por su misma facilidad y engañosa evidencia, impedirán de hecho toda inteligencia profunda de lo que es verdaderamente el arte. Y aunque no faltan los que, sirviéndose de la facultad de repetir las distinciones tradicionales y vulgares, se resignan voluntariamente a no entender nada, a nosotros nos corresponde hoy, por el contrario, desecharlas todas como obstáculo para el nuevo trabajo al que nos invita la nueva orientación teórica y gozar de la actividad que nos produce el hecho de sentirnos enriquecidos interiormente. Porque la riqueza no se adquiere solo con la posesión de muchos objetos, sino deshaciéndose de todos aquellos que son pasividades económicas. Y comencemos por la... Así que acá, ¿qué resumimos? ¿Qué nos queda de este párrafo? Pues también es bueno empezar a saber distinguir, ¿no?
Dice, se refiere al proceso de distinción entre lo que es el arte y con lo que el arte se confunde, ¿no? Pero me parece que va a ser un recorrido, ¿no? Y de eso, ahí está, porque eso dice que eso le obliga a un esfuerzo mental. Pero ese esfuerzo tiene el precio de la libertad, dice. ¿Está? Claro, como que se va a liberar de las múltiples distinciones falaces. Ahí está. ¿Vieron cómo es él que hace todo el razonamiento, ¿no? Y dice que las cuales, ¿no? Es decir, que se refiere a las distinciones falaces, ¿está? Se reducen al primer golpe de vista por su misma facilidad y engañosa evidencia, y impedirán de hecho la inteligencia profunda de lo que verdaderamente es arte. Entonces lo que él va a hacer, que dice más adelante, es desecharlas como un obstáculo para el nuevo trabajo que él va a hacer y una orientación teórica, ¿tá? Para, bueno, él habla del enriquecimiento interior, ¿tá? Bueno, entonces siga un poco ahí. Y comencemos por las más famosas de estas facilidades económicas en el campo de la estética. Hablando de forma y contenido, ¿de qué está hablando? De la forma, por ejemplo, en la que se hace un cuadro, se escribe una poesía, la forma, la externa. Ahí está, es decir, que en literatura estamos hablando de forma, que sería La estructura, la estructura. la prosa, el verso. Ahí está, estamos hablando de los géneros literarios, ¿no? Estamos hablando de los géneros literarios, es decir, estamos hablando de cómo está escrito eso, ¿no? Cómo está estructurado, ¿no es cierto? Por eso vieron que más adelante dice que el concepto, dice, un drama es bello pero equivocado en el contenido, y una poesía es nobilísima pero el verso es feo. Es decir, que acá estamos hablando, el género no, el género literario es cada uno de los tipos o clases de obras literarias, ¿sí?, clasificadas según su forma y su contenido. El género es cada uno de los tipos o clases de obras literarias clasificadas según su forma y su contenido. Es decir, la forma es lo que estructura la obra, ¿no? Pertenece al género dramático, está escrita para ser representada, o pertenece al género lírico, ¿no? ¿A qué género pertenece? ¿Tá? ¿Qué es lo que plantea acá en esta parte que tú dijiste? ¿Puede incluir también el lenguaje? Por ejemplo, si se trata de un lenguaje elevado, un lenguaje más coloquial y los recursos de estilo y eso, en cuanto a la forma, o va solo de la mano de la escritura? Porque ahí tendrías que ver hasta qué punto nos llega el contenido. Claro. ¿Tá? Porque ahí el contenido es lo que dice. Claro. ¿Tá? La forma sería cómo lo dice. Exacto. La forma es cómo lo dice. ¿Tá? Y el contenido es lo que dice. Es lo que dice que hay dos escuelas, justamente la estética del contenido y la estética de la forma, ¿tá? Hablando en el siglo XIX, ¿tá? Donde una justamente acentuada solamente el contenido y la otra dice, los problemas que debatían eran, ¿consiste el arte solamente en el contenido o solamente en la forma? ¿O en la forma y el contenido a la vez? ¿Cuál es el carácter del contenido y cuál es el carácter de la forma? Y una respaldaba que lo más importante era la forma y otra el contenido. Cuando en realidad, bueno, si lo estoy adelantando, pero digo,
lo importante de toda la obra es la forma y el contenido. La forma y el contenido van juntas, ¿no? No es que la forma sea por un lado y el contenido por otra, ¿no? Es decir, cuando se hace una obra de arte, bueno, es toda la obra de arte o la obra literaria lo que hace a la obra, ¿está? Ni solo la forma, ni solo el contenido. ¿Está? Y habla, es importante que dice, los juicios de tan extraviados de tales doctrinas, ¿no? Como que los está, en cierta forma, tomando peyorativamente. ¿Está? Y dice que el vulgo estaría de acuerdo con esos filósofos vulgos, ¿tá? Y que estas dos tendencias en realidad proceden del contexto del tronco de las concepciones hedonistas, moralistas, conceptistas o físicas del arte, ¿tá? Lo que rebatió en el capítulo anterior, ¿tá? Que ya explicó, según él, lo que la posición que tenía en torno a la posición física que recién acabamos de ver. ¿Tá? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Tá? Bien, entonces ahí seguí un poquito. Los teorizantes del contenido consideran el arte como el abstracto elemento formal y los formalistas como el elemento abstracto del contenido. Lo que a nosotros nos interesa de tales estéticas es precisamente esta dialéctica, en que los devotos de contenido se hacen voluntariamente formalistas y los formalistas devotos del contenido, pasando los unos al punto de los otros, pero para designarse con inquietud y trasladarse luego al punto de partida. Las formas bellas de los herbacianos no difieren en nada de los contenidos bellos de los ingenianos, porque las unas y las otras no son nada. Todavía nos interesa más observar los esfuerzos que han hecho unos y otros para salir de su cárcel, los golpes que descargan sobre sus muros y paredes y los huecos que algunos de estos pensadores han logrado abrir en ellos. Esfuerzos vacíos y estériles como los de los partidarios del contenido. Véanse, por ejemplo, en la filosofía de Schoenen de Hartmann, que inflando malla a malla y componiendo su red de contenidos bellos, libre, cómico, trágico, humorístico, patético, idílico, sentimental, etcétera, etcétera, tratan de abrazar con ella toda forma de realidad, hasta la realidad que llaman fea, y no se dan cuenta de que su contenido estético que se hace coincide poco a poco con toda la realidad, no tiene ningún carácter que le distingue de los demás contenidos, no habiendo ningún contenido fuera de la realidad. Así que su teoría fundamental queda de esa manera fundamentalmente legada. Tautologías como las de los partidarios de contenido formalista que mantienen que el concepto de contenido estético se lo definían como lo que interesa a un hombre, poniendo el interés como relativo al hombre en las distintas ocasiones históricas, o lo que es igual, relativo al individuo, que era otro modo de negar la tesis fundamental, porque fue muy claro que el artista no produciría el arte si no se interesase por algo que es el dato y el problema de su producción, algo que se convierte en arte porque el artista que se ha interesado en ello lo ha hecho tal. Escapatorias informalistas que, después de haber confinado el arte en las abstractas formas bellas, vacías por sí de todo contenido, se podían añadirse a los contenidos por la tradición, haciendo como una suma de dos variables, introducían tímidamente entre las formas bellas la de la armonía de la forma con el contenido, o se declaraban más resueltamente partidarios de una especie de eclecticismo que consideraba el arte como relación del contenido bello con las formas bellas. Así, con incoherencia digna de eclécticos, atribuían a los términos fuera de relación las cualidades que solamente en relación asumían. Sí. Para, ahí leyeron o entendieron, digo. Sí, critica al principio a los defensores del contenido, ¿no? En el sentido de que al recorrer todos los contenidos, básicamente estás abordando toda la verdad, ¿no? Ese es un poco su plantear. Como lo del partido del contenido, que inflando malla a malla y componiendo la red
su contenido, ¿no? O sea, la obra no es o forma o contenido, la obra es forma y contenido. Que ahora va a eso, ¿no? La verdad es precisamente esta, que contenido y forma deben distinguirse perfectamente en el arte, pero no pueden calificarse separadamente como artísticos, precisamente por ser artísticas solamente su relación, es decir, su unidad entendida no como una unidad abstracta y muerta, sino como la concreta y viva de la síntesis a priori. Ahí hace la conclusión. Ahí está. ¿Vieron lo que yo les digo? Que este autor realiza todo el razonamiento, las preguntas, etcétera, y después llega a una conclusión. Está bueno porque te va llevando a vos a hacer el mismo razonamiento. Exacto, exacto. Entonces cuando te tiré la conclusión vos ya de antemano la fuiste viendo también. Ahí está. A priori estética, de sentimiento e imagen a la intuición, de la cual puede repetirse que el sentimiento sin la imagen es ciego y que la imagen sin el sentimiento está vacío. Esto sí, esto es importante. Fuera de la síntesis estética, sentimiento e imagen no existen para el espíritu artístico. Existirán con distintos atributos en otros campos de la estética, siendo entonces el sentimiento el espíritu práctico que ama y odia, desea y repudia, y la imagen el inanimado residuo del arte, la faceta del viento de la imaginación y de los caprichos del pueblo. Pero nada de esto reza con el artista y con el filósofo de la estética, porque el arte ni es el plano fantasía ni la pasión tumultuosa, sino la superación de este acto por otro acto, o, si os place más, la sustitución de este tumulto con otro tumulto, con el anhelo hacia la formación y la contemplación, con las angustias y las alegrías de la creación artística. Es indiferente, por lo tanto, al choque de mera oportunidad terminológica, presentar el arte como contenido o como forma, porque se sobreentienden siempre que el contenido está formado y que la forma está llena, que el sentimiento es sentimiento figurado y la figura sentida. Solamente por la galantería hacia que quiso valer mejor que los demás el concepto de la autonomía del arte y quiso afirmar esta autonomía por la palabra forma, oponiendo de este modo el contenidísimo abstracto de los filosofastros y de los moralistas al abstracto formulismo de los académicos, por galantería, repito, a De Sanctis y también por las siempre urgentes polémicas contra el intento de absorber el arte en otros modos de actividad espiritual, podrá llamarse la estética de la ilusión, estética de la forma. Rebatamos de paso la objeción que pueden hacernos, más bien con sofisma de abogado que con su utileza de hombre de ciencia, de que cambia la estética nutritiva, designando el contenido del arte como sentimiento o estado del ánimo, lo coloca fuera de la discusión, pareciendo reconocer que un contenido que no sea sentimiento o estado de ánimo no se presenta a la elaboración artística y no es contenido estético. El sentimiento o estado de ánimo no es un contenido particular, sino todo el universo mirado su especie intuitions. Fuera de él, ningún otro contenido es concebible que no sea a la vez una forma distinta de la forma intuitiva. No los pensamientos que son todo el universo su especie con Cogitaciones. Cogitaciones. Me gustó. Del latín. No las cosas físicas y los entes matemáticos, que son todo el universo, su especie schematismi, et abstractionis. No las unidades que son todo el universo, su especie volitionis. Sí, ahí vamos a... Vamos a traducir. Entonces, en definitiva, ¿qué quiere decir si tuviéramos que sintetizar todo esto?
Claro, poder acá planteándolo como que la estética que propone, la estética intuitiva, ¿sí? Tiene como contenido del arte al sentimiento y al estado de ánimo como un elemento fundamental. Entonces lo que dice es que hay que rechazar la idea de que el sentimiento del estado de ánimo no es un contenido particular, sino que incluya a todo lo que está bajo la apariencia. Ahí está. En definitiva, lo que te queda que el sentimiento o estado de ánimo, ¿no? Es todo el universo, porque dice no es un contenido particular, sino, así que lo que te queda para resumir, que el sentimiento, ¿tá? Es todo el universo mirado desde un punto de vista de la intuición. Fuera de él, ningún otro contenido es concebible que no sea a la vez una forma distinta a la forma intuitiva. No los pensamientos que son todo, o sea que no son los pensamientos que son todo bajo la apariencia del acuerdo del pensamiento. del pensamiento, ¿no? O sea, no es la apariencia del pensamiento, No la del conocimiento formal, no las cosas físicas y los entes matemáticos que son todo el universo, ¿tá? De el acuerdo formal y la abstracción, no tampoco las voluntades que son todo el universo bajo la apariencia de un acto de voluntad, ¿tá?